Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y estamos decorando en Disney Dreamlight Valley. Bueno amores, pues vamos a ir terminando lo que sería el bosque de la valentía, que me queda un trocito por decorar. Dejé un huequito para la casa de Merlín. Quiero hacerla así en la zona boscosa porque quiero darle un toque así boscoso y tal, mágico. Voy a utilizar estos ítems que me parece que puede quedar súper vistoso. Le pega bastante a lo que es ya la casa de Merlín. Creo recordar, estos ítems creo que son de enredados, si no recuerdo mal. No lo sé, los conseguí muy al principio de tener el juego, no sé si venía ya incluido o era con Merlín, es que de verdad que no recuerdo bien con qué era. Bueno, ahora vamos a customizar y diseñar una alfombra porque quiero hacer como un laguito. Y bueno, como veis, pues le he puesto el fondo en un azul oscuro sin brillo, le he quitado todos los brillos y estoy utilizando los adhesivos o como queráis decirle, de agua. Estos creo que se conseguían con Bayana, no recuerdo ahora tampoco. Creo que sí, que te los da Bayana. Y bueno, pues es ir jugando con ellos, ampliándolos y poniendo así los sitios como estáis viendo y tal. No es muy difícil, es entretenido, pero no es muy difícil y podéis hacerlo como vosotros vayáis viendo. Yo lo hice así, luego lo que hice, que los centrales se me olvidó. Es mejor, os doy un truco, es mejor poner primero los centrales para que luego los de los laterales se os quede por encima, pero si no, pues vais a donde están los adhesivos y los subís hacia arriba para que quede por encima y ya está. Para montar el lago lo que hice fue pues crear la alfombra, le puse las roquitas así para que no se vieran los bordes y también voy a añadirle algo de vegetal y tal para que no se vea todo tan roca. Me costó un poquito porque no quería que se vieran muy iguales y cuesta un poquito y tal, pero bueno, vais probando lo que os va gustando más y lo que os queda mejor y tal y ya. Para el lado de la izquierda de la casita quería poner el pocito de Dreamlight y también puse el otro pocito que es de los mismos ítems que he puesto así de las columnas y las lamparitas para darle un toque así un poco más mágico. Y bueno, voy a estar jugando un poco con los caminitos. Tuve que utilizar dos diferentes porque se me quedaban pegados y yo quería que se vieran diferentes y no se viera tan grande. En un principio era para haberle puesto vegetación y tal, pero luego estuve probando y eso no me cabía mucho y bueno, más o menos. También le di un toque así más de bosque, pero ya como más encantado con los árboles estos secos de nieve, porque también está colindando ya con la zona helada y quería darle también ya un toquecito más invernal. Me pareció también muy buena idea utilizar, ya que Merlín, pues bueno, está cargado de libros, tiene la biblioteca y tal, ponerle algunos ítems de estos que tienen los libritos. Y si os acordáis, en la misión, una de las misiones de Bella, te daba como una biblioteca virtual y también había que ponerla cerca de casa de Merlín en esa misión y me pareció buena idea agregarlo porque como tiene también esos tonos mágicos, también lo quise poner. También estuve utilizando las famositas lámparas estas azules que me parecen súper chulas y le dan un toque así, pues eso, más mágico. Y bueno, os dejo viendo cómo la terminamos.
Bueno, para la cueva de Elsa os tengo que confesar que me calenté bastante la cabeza porque es un huequito chiquitito. Hay mucho contraste entre lo que es el hielo y la zona de hierba ya del bosque. Me lié un poco, puse el iglú, no me gustaba, quedaba muy grande. Lo de los muñequitos de nieve creo que le dan un toque bastante chulo. También quise añadir lo de aquello que nos dieron en una, no me acuerdo bien en qué misión era, si era de la hada madrina o si era de Merlín, de verdad no lo recuerdo muy bien, que te daban como las constelaciones para tu casa, para saber lo de las constelaciones o algo así, que es eso pequeñito que veis ahí redondo, azul y gris, y lo quise añadir también ahí. También tenían que hacer la transición al otro lado del bosque y bueno, creo que no quedó nada mal el resultado. Lo que os decía, la zona de la casa de Elsa, la cuevita, le di bastantes vueltas a qué poner, qué hacer. Hice una zonita así como del pocito, con bastante vegetación. Y luego al otro lado hice, para poder llegar al laguito ese que hay ahí, poder pescar y tal, hice como una zonita de picnic así con una alfombrita de picnic y eso. Y bueno, yo creo que quedó bastante bien. Añadí bastante vegetación ya con nieve y eso. También cerqué los dos espacios estos de delante de la cuevita con vallas blancas, más que nada para darle continuidad a como ya estaba todo, que le había puesto de vallitas y eso, y se viera más parejo todo. Lo que es la entrada al puente para subir a la zona de las tierras heladas, pues le volví a poner los arbolitos estos. Creo que quedan muy chulos. Los árboles estos así secos con nieve quedan muy muy chulos. Una vez terminadas las dos zonitas de delante de la casa de Elsa, la cuevita, este huequito se me quedaba así como muy vacío y le quise poner una zona de banco y ya empecé a trabajar en el camino para que no se nos viera tan peladito y los bordes se vieran más marcados.
Bueno, pues estuve utilizando las roquitas que hay chiquititas en el juego, que son muy chulas, y puedes jugar con ellas, las puedes poner hacia un lado, hacia el otro, para arriba, para abajo, y puedes ir jugando con ellas y dibujando con ellas un poquito lo que es el borde y el límite de los caminos. También utilicé algo de vegetación. Lo quise poblar mucho de árbol, porque claro, es la zona del bosque, ya que la otra zona de bosque la tengo como más civilizada. Esta quería que se viera más boscosa. También estuve utilizando para este trocito de aquí, no tenía muy claro qué poner, porque se me quedaba así como huequitos. Y estuve utilizando estos de heno que quedan muy chulos. Estos son fabricados, recordad, se hacen con trigo. Si tenéis trigo, con 10 de trigo ya podéis hacerlo. No sé si te pide algo más, pero vamos, más que nada es el trigo. Y nada, seguí dibujando los caminitos con las piedras y con los setos, que hay una florecita lila que me encanta, la estoy utilizando mucho en el valle, pero es que la adoro. Creo que viste mucho y queda muy bonita. Porque las flores del juego no me parecían a mí, estas quedan como más vistosas.
Bueno, amores, pues hasta aquí el vídeo de trabajo de hoy en el valle. Creo que hemos hecho bastante, hemos finalizado ya lo que nos faltaba en el bosque, ya está terminadito. Aún me queda muchísimo por hacer, muchísimo trabajo aquí, pero bueno, poco a poco iremos dejando el valle bonito. Ahora lo que se viene ya es la actualización en DLC. No sé yo si voy a tener mucho tiempo para estar decorando, pero bueno, lo intentaremos ir decorando un poquito el valle, porque ya vamos a poder recibir visitas y hay que tener el valle presentable un poquito. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!